Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. Espero hayan pasado una bonita Semana Santa con sus familias y que hayan tenido la oportunidad de poder participar en una forma virtual o en una forma por medio de la internet o del Facebook de los actos religiosos, los cuales pues se dieron durante la Semana Santa, ya que debido a este bendito virus que ahorita nosotros tenemos, el coronavirus, no hemos podido participar físicamente, pero espiritualmente siempre hemos estado juntos. El día de hoy vamos a hablar sobre la confesión, ¿verdad? ¿Qué es la confesión? ¿Cómo hacer una buena confesión? Y también vamos a hablar y tratar de aclarar aquel concepto que muchas veces a nosotros nos dicen que por qué nos confesamos con un hombre cuando nos podemos confesar directamente con Dios. Vamos a comenzar por recordar de que nosotros como católicos, nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y es la misma doctrina que nuestro Señor Jesucristo les transmitió a ellos. Hay que recordar de que el Jueves Santo es cuando nuestro Señor Jesucristo instituye en la última cena, instituye la Eucaristía y también instituye el sacerdocio. Luego, 3 días después, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, que es nosotros le llamamos el Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria, y pues también se le dice Domingo de Pascuas. Ese día por la mañana es cuando María Magdalena lo va a buscar al sepulcro, no lo encuentra. Luego el Señor se le aparece, ella no lo reconoce, después cuando lo reconoce y que le dice Rabbi o maestro, y lo quiere tocar. Y el Señor le dice, no me toques, ¿verdad? En ese momento el Señor no estaba rechazando a María Magdalena, sino que simplemente poniéndole una distancia entre él, que ya era el Señor de los señores, ¿verdad? Ya ha resucitado y él tiene que regresar santo y puro ante su Padre. Entonces, en ese momento Jesús le está dando el mensaje y le dice, cuando estaba en el cuerpo humano, pues yo anduve con ustedes, anduve juntos, pero ahorita me tenés que respetar como quien soy, tu Señor. Y ese es el respeto que nosotros tenemos que tener por nuestros sacerdotes. El hecho de que un padre o una religiosa sea, digamos, amigable con nosotros, no quiere decir que nosotros vamos a cruzar la línea, ¿verdad? Hay que recordar de que ellos son los representantes, los sacerdotes son los representantes de Cristo en la tierra. Y el sacerdote tiene la autoridad, primero pues de confesar, ¿verdad? Perdonar los pecados. Y también es el único que también puede consagrar. Y con esto tal vez se aclara la diferencia entre lo que es un diácono y un sacerdote, ¿verdad? El diácono puede ejercer los otros sacramentos de la iglesia, pero lo único que no puede hacer, que solo el sacerdote hace, más es que es la confesión y es a la hora de consagrar en la misa. Bueno, para aclarar un poquito más sobre la confesión, me voy a hacer uso de la Santa Biblia para que veamos que Jesús le dio la autoridad a los apóstoles de que ellos podían perdonar los pecados. Y esto nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos, vamos a comenzar desde el 19 hasta el 23. Y lo voy a leer porque más claro, ¿verdad? Y nos dice de esta forma, esta lectura está tomada del Evangelio según San Juan,
Vuelvo a repetir, capítulo 19 al 23. Y dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Como ven, el Señor le da ese poder a los apóstoles para que ellos puedan perdonar los pecados, y a los que ellos no se los perdonen no les quedan perdonados. Y nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y una prueba clara es de que, bueno, el primer papa, ¿verdad?, es San Pedro. Y así consecutivamente nosotros llegamos hasta el papa que tenemos ahorita, que es el Papa Francisco. Y podemos decir que si no hubiera habido un Benedicto XVI, no tuviéramos un Papa Francisco. No hubiera habido un Juan Pablo II, entonces no hubiera habido un Benedicto XVI. Entonces nosotros seguimos esta doctrina de la sucesión. Y así es como llegamos a nuestros sacerdotes. El mismo poder que le fue instituido a los apóstoles es el poder que nuestros sacerdotes tienen. Ellos tienen el poder de perdonar nuestros pecados y ellos son los representantes de Cristo cuando nosotros nos vamos a confesar. La Iglesia Católica recomienda unos pasos que nosotros podemos seguir para poder tener una buena confesión. Uno de los pasos que nos da es que hagamos un examen de conciencia, y lo que esto significa es de que antes de ir a una confesión tenemos que analizar los pecados que nosotros hemos cometido, para que cuando vayamos a donde el sacerdote nosotros podamos tener una confesión que sea, podríamos decir, clara, ¿verdad? Una confesión en la cual seamos específicos en decir las faltas que hemos cometido. No tenemos que estar diciendo excusas, sino que hay que reconocer lo que nosotros hemos hecho. También tiene que ser una confesión concreta, ¿verdad? Es decir, el acto y el pensamiento tiene que ser preciso. No usar frases, diríamos, como genéricas, sino que tiene que ser algo concreto, ¿verdad? También tiene que ser concisa, y lo que eso quiere decir es evitar explicaciones o tratar de dar descripciones innecesarias. Y también la confesión tiene que ser completa. No tenemos que callar los pecados, porque así como nosotros no tuvimos pena para pecar, ¿verdad?, delante de nuestros hermanos, no tuvimos pena para pecar en frente de Dios. Entonces no tengamos pena de decirle los pecados, lo que hemos hecho al sacerdote, ¿verdad? Hay que abrir nuestro corazón. También cuando nosotros nos confesamos, tenemos que tener un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y ese arrepentimiento tiene que ser también con aquella intención de no volver a pecar. Nosotros sabemos que desde el principio nuestros primeros padres, por medio del pecado se perdió la gracia. Y esa gracia que se perdió, que nos habla en el Génesis,
nosotros la volvemos a recuperar por medio del bautismo. Pero debido a nuestra naturaleza humana, por medio del pecado nosotros nos alejamos de Dios, perdemos esa gracia. Y es gracias a la confesión que nosotros nos volvemos a acercar al Señor. Entonces, pecamos, hay que tener el propósito de no volver a pecar. Hay que decir al Padre todos los pecados, ¿verdad? No hay que andar, hay que hacer una confesión totalmente completa. Y también después que nosotros recibimos la absolución, tenemos que cumplir la penitencia que el sacerdote nos dice o nos impone a nosotros. Y como he dicho en otro video, también cuando es posible podemos hacer el acto de reparación. Ese acto de ir donde el hermano y decirle, discúlpame por lo que he cometido. Ya vemos que cuando nosotros dañamos algo, ¿verdad? Hay que tratar de repararlo. Bueno, hermanos, espero que este pequeño video nos sirva como siempre para seguir creciendo en la fe. Allí pues ya le di el Evangelio de según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, donde Dios le da la autoridad a los apóstoles para que puedan perdonar. Y esa es la misma autoridad que nuestros sacerdotes tienen hasta el día de hoy y va a seguir para siempre. Hermanos, cuídense, que Dios los bendiga. Sigamos escuchándolas y siguiendo las instrucciones de los doctores. Sigamos orando, pidamos la intercesión de la Virgen Santísima para que este coronavirus desaparezca pronto. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.